Los demonios, figuras oscuras y malévolas, han permeado las mitologías y religiones de diversas culturas a lo largo de la historia. Estas entidades sobrenaturales, a menudo asociadas con el mal y la destrucción, han inspirado tanto temor como fascinación. En esta exploración de lo macabro, nos adentraremos en el sombrío reino de los 7 demonios más ruines, crueles y viles presentes en las narrativas culturales y religiosas. Este no es un listado basado en jerarquía de poder, sino una clasificación centrada en la peligrosidad y la crueldad que estos seres desatan sobre los seres humanos. Son más que simples entidades, son los criminales del inframundo y adentrarse en su órbita es un juego peligroso que se advierte fervientemente en contra. Invocarlos o buscar su contacto podría desencadenar consecuencias inimaginables, ya que su naturaleza más que misteriosa es perversa. Damas y caballeros, estas son las historias de los demonios que a lo largo de las eras han encarnado el mal en su forma más aterradora. Número 7. En el tenebroso y enigmático reino demoníaco, donde las sombras se entrelazan con las pesadillas, un ser ancestral despierta temores profundos y siniestros susurros. Damballa o Damballa Wedó surge como una figura que personifica la dualidad de la naturaleza humana, manifestándose como una serpiente que serpentea en la oscuridad de la noche. Su andar es lento y sigiloso, como el tiempo mismo se detuviera en su presencia, y cuando finalmente decide actuar, lo hace con una velocidad que desafía toda razón. Damballa es un Loa, un espíritu demoníaco en el reino de las tinieblas que sirve como un puente entre los mortales y las fuerzas más oscuras de la existencia. En su mirada fría se refleja la esencia de la masculinidad de la naturaleza, despiadada y majestuosa. El nombre zombie se desliza por el aire como un susurro de ultratumba, y su conexión con este término se remonta a la palabra Zambi, que vincula a este demonio y sus inquietantes influencias. Desvelar los secretos de Damballa es una tarea desalentadora, ya que este Loa rara vez se comunica de manera que los mortales puedan entender. Sus mensajes están envueltos en metáforas intricadas y acertijos enigmáticos, como si deseara ocultar sus verdaderas intenciones detrás de un velo misterioso. Aquellos que se ven consumidos por la influencia de Damballa experimentan una transformación aterradora. Se convierten en serpientes humanas, arrastrándose por el suelo con un siseo inquietante, trepando a los árboles como si intentaran tocar las estrellas. Sus voces se transforman en un lenguaje indescifrable, más cercano al susurro del viento en la noche que a las palabras humanas. En las profundidades del reino demoníaco, Damballa se erige como un símbolo de las fuerzas demoníacas que acechan en la oscuridad, listas para envolver a sus incautos en un abrazo helado. Un ejemplo inquietante de su poder se manifiesta en la saga del muñeco diabólico Chucky, donde el asesino Charles Lee Ray, en búsqueda de su inmortalidad, lo invoca en un oscuro rito. Este espíritu malévolo, con sus secretos y misterios, revela que la línea entre lo divino y lo demoníaco en el reino de las tinieblas es tan tenue como el aliento de la muerte, siempre acechante. Número 6. Los mitos hebreos tardíos hablan de una abominable estirpe demoníaca llamada Dibuk, luego asociada a distintas leyendas de vampiros y hombres lobo. El pasado del Dibuk no es realmente mítico, es decir, no pertenece a un pasado remoto, sino que surge como una representación simbólica incorporada por los míticos judíos del siglo VIII. Recordemos que la práctica del miticismo estaba tajantemente prohibida por aquel pueblo, solo que tenía por argumento la idea de que el miticismo, en cualquiera de sus formas, debilitaba la fe. Ahora bien, en el siglo XII el miticismo ya era parte ampliamente aceptada de la Cábala, y para el siglo XVI una porción integral de esta, así como algunas de las raras criaturas que habitan en sus páginas o rollos, para ser más precisos. La palabra hebrea Dibuk nos revela algo de su naturaleza. Significa algo así como adherirse o aferrarse.
En cierta forma, podemos imaginarlo como un vampiro energético, a veces conocido como un vampiro psíquico o un vampiro emocional, es decir, una criatura generada a partir de la energía mental de alguien, desde luego negativa, ya sea a través de un hechizo o un ritual, o bien a causa de alguien con una gran capacidad para odiar espontáneamente. Algo de esto nos menciona Dion Fortune en su obra Autodefensa Psíquica y puntualmente en su ensayo Contactos no humanos en el plano astral. Otras fuentes que menciona el Dybbuk pueden hallarse en las obras de H.P. Blavatsky y Annie Besant. La tradición hebrea sostiene que los Dybbuk son, de hecho, los hijos perdidos de Lilith, la madre de los vampiros, es decir, los antiguos Lilim, espíritus errantes e incorpóreos que han logrado escapar de los expugnables muros del Ganea y el Sheol. Antiguamente se creía que los espíritus de los suicidas solían buscar una puerta de entrada para regresar a su mundo, y para ello realizaban oscuros pactos con los Dybbuk. En cierta forma, el Dybbuk es un demonio que ya no está para nada conforme con su situación. Su único deseo es regresar al mundo de los vivos y para ello no ahorra esfuerzo de ninguna clase, y hasta intenta desalojar el alma de los embriones para encarnarse en un vientre más o menos acorde a su malicia innata. Por eso el Dybbuk era particularmente temido por las mujeres embarazadas, una tradición que fue recogida por la película de terror del 2009, La profecía del no nacido. Si retrocedemos hacia el siglo VIII, los místicos de aquel entonces sostenían que el Dybbuk puede ser tanto un demonio como alguien que ha muerto pero que intenta eludir o aplazar el juicio de su alma, en cuyo caso se extravía nuevamente hacia el mundo de las formas desnudos, solo y perdido, hasta que encuentra la forma de interactuar con alguien incauto y a partir de allí alimentarse de su energía vital hasta que finalmente termina poseyéndolo. La forma más aterrorizadora de posesión demoníaca es justamente la que sugiere su nombre. El Dybbuk se adhiere a su presa como un parásito, debilitando la voluntad, pero permitiendo cierta autonomía o mascarada de normalidad y así demorar la intervención de un exorcista. El Dybbuk es siempre representado más o menos de la misma forma. Se habla de una criatura con patas de cabra, hirsuta, fétida, con cierta similitud en la fisonomía humana. Para moverse en el mundo sensorial, el Dybbuk necesita introducirse en el cuerpo humano, es decir, poseerlo. Algunos especialistas de la tradición hebrea, por ejemplo Robert Graves o Raphael Patai, en su colosal obra Los mitos hebreos, sostienen que cuando alguien impuro aspira los vapores de los inciensos, quizás está absorbiendo la material sutil del Dybbuk. No obstante, otras leyendas aseguran que el Dybbuk se gana su ingreso al mundo mediante astucias y engaños. Presencias que la gente puede tomar por angelicales o fenómenos paranormales que a simple vista simulan sus beneficios, como dulces voces que murmuran el futuro hasta finalmente lograr desgastar la voluntad de su presa y penetrar su cuerpo. Una vez que el Dybbuk consigue acceso a la mente, comenzará a manifestarse a través de violentos cambios de personalidad, erupciones emocionales, comportamientos erráticos, inarticulados, propios de alguien que ha vivido una larga jornada de privaciones, comiendo y bebiendo hasta el hartazgo. Vale aclarar que estos excesos tienen como propósito desequilibrar aún más las energías del huésped, haciendo que el hospedaje del Dybbuk sea mucho más sencillo. Algunos sostienen que incluso el Dybbuk se vale de su anfitrión para vampirizar a otras personas. Ya en la etapa final de la posesión, el Dybbuk obligará a su presa a devorar azúcar y dulces de todo tipo. Sus presas a menudo caen bajo una depresión severa que los recluye irremediablemente. Estos casos, narra la leyenda, suelen manifestar esputos y vómitos de una sustancia blanculesca notablemente espesa y hedionda. En este punto comienzan a manifestarse los primeros síntomas de locura. Cuando el cuerpo y la mente de su presa han sido prácticamente anulados, la personalidad del Dybbuk se manifiesta abiertamente. Sin embargo, la estadía del Dybbuk dentro de un cuerpo humano no es perpetua. Solo puede manipular los mecanismos corporales durante un tiempo bastante corto, que va desde una semana hasta unos pocos meses. La persona poseída por este demonio puede salvarse si se somete al saber y las prácticas de algún rabí especializado en exorcismos. Si la persona fue exorcizada eficazmente, deberá llevar de por vida un amuleto de cera o acero, oportunamente bendecido para evitar el reingreso del Dybbuk, que cuando no accede a las delicias del cuerpo, suele vivir en cuevas abandonadas y en esos pequeños remolinos de vientos que juegan con las hojas secas.
Número 5. En los anales de la mitología y la religión, el conflicto eterno entre el bien y el mal ha sido explorado en profundidad, y figuras demoníacas han surgido como personificaciones del lado oscuro de esta lucha. Entre las figuras, pocas son tan tenebrosas y seductoras como Akamana. Este demonio, arraigado en la antigua religión zoroástrica, personifica la oscuridad en su forma más sutil y peligrosa, la maldad que nace de las malas intenciones. Para comprender la naturaleza de Akamana, primero debemos sumergirnos en el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo. En esta fe, Ahriman, el espíritu atormentador, es el jefe de todo mal. Ahriman es el equivalente zoroástrico de lo que en la cultura occidental se conoce como Satán o el diablo. Él es el antagonista supremo cuyo objetivo es perpetuar la maldad y el caos en el mundo. Akamana, también conocido como mente diabólica o intención diabólica, es uno de los lugartenientes de Ahriman. Su papel principal es perturbar el camino de las personas hacia la rectitud y la moral. Se le atribuye la responsabilidad de tentar al profeta Zaratustra, quien fundó el zoroastrismo. La historia dice que Akamana trató de seducir al profeta y llevarlo por el oscuro camino de la depravación, en un intento de socavar la religión zoroástrica y sus enseñanzas morales. La representación de Akamana en la mitología zoroástrica es aterradora y perturbadora. A menudo se le describe con un cráneo de buey desollado como cabeza, un símbolo macabro que evoca una sensación de desolación y horror. Este ser demoníaco, al igual que otros demonios de la tradición zoroástrica, se convierte en un agente de la corrupción y la perdición. Akamana es un maestro en el arte de inducir malas intenciones en los corazones de los seres humanos. Él no actúa a través de la fuerza física, sino que se infiltra sutilmente en las mentes y las almas, susurrando deseos oscuros y sembrando la semilla de la maldad. Su influencia es tan sigilosa que a menudo las personas ni siquiera son conscientes de que han caído bajo su influencia. Lo que hace que Akamana sea particularmente siniestro es que personifica una forma de maldad que es sutil y difícil de detectar. En lugar de provocar caos y destrucción directamente, su poder radica en inducir pensamientos y deseos negativos en las mentes de las personas. Estos pensamientos, cuando no se controlan, pueden llevar a actos maliciosos y destructivos. Akamana es como la voz seductora que susurra en lo profundo de la mente, tentando a los individuos a traicionar sus propios principios. El mito de Akamana y su papel en el zoroastrismo nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal no siempre se juega en campos de batallas espectaculares o en eventos dramáticos. A veces, el conflicto más profundo ocurre en las esquinas más oscuras de nuestra propia psique, donde las malas intenciones pueden florecer y tomar el control. En última instancia, Akamana es el recordatorio de que todos enfrentamos la lucha interior entre nuestras mejores intenciones y los oscuros deseos que yacen en lo más profundo de nuestra psique. El demonio de las malas intenciones personifica una forma de maldad que se oculta en los rincones de la mente humana. En la antigua religión zoroástrica, su papel era el de la tentación sutil y la corrupción moral. Como recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal, Akamana nos llama a la autoevaluación y a la vigilancia constante. El mal puede adoptar muchas formas, pero ninguna es tan insidiosa como la sembrada por las malas intenciones. La oscuridad reside no solo en el mundo en que nos rodea, sino también en lo más profundo de nuestras almas. En última instancia, es nuestra elección resistir la seducción de la mente diabólica y abrazar la luz. Este demonio es una advertencia contra la maldad que yace en lo más profundo de nosotros. Número 4. En la llave mayor del rey Salomón, uno de los libros prohibidos por excelencia de la demonología, relata la historia de un escalofriante demonio femenino ya casi olvidada, Abisu, cuyo nombre era suficiente para aterrorizar a las embarazadas. La leyenda sostiene que Abisu, condenada por Dios a ser estéril, intentaba vengarse del Hacedor persiguiendo a las mujeres embarazadas. Los mitos hebreos la asocian con Lilith, quien también recibió un similar castigo, pero lo cierto es que la historia de Abisu es distinta a la de la primera esposa de Adán. El nombre Abisu podría ser una deformación de la palabra griega abyssos, que significa abismo, no en términos genéricos, sino en relación al abismo primordial e indiferenciado.
La raíz del nombre Abisu se encuentra presente en las lenguas asirias, sumerias y babilónicas, y etimológicamente se vincula con el mito del mar primogénito. Recordemos que la gran mayoría de los demonios femeninos, según la leyenda, provienen de este mar primordial. Sobre todo aquellos que se describen dentro de los mitos griegos. Uno podría pensar que debido a estos antecedentes, una criatura como Abisu seguramente pertenece al folclore pagano. Sin embargo, el cristianismo también cree en ella, ya que se la nombra 7 veces en el libro del Apocalipsis. No de forma directa, es cierto, pero la referencia es clara en este sentido. Abisu es una demonio, pero no es un ángel caído, es decir, no perdió su estatus entre las jerarquías angelicales por seguir la insubordinación de Lucifer. Ella surgió de las aguas primigenias del mar original, informe, primordial, de modo tal que su agenda es personal y no responde a los caprichos del príncipe de las tinieblas. En el testamento de Salomón se habla de Abisu con el nombre de Obisut y se le describe como una mujer de un rostro reluciente, pero de facciones desagradables, cubiertas por un limo verdoso y un cabello poblado de serpientes. El resto de su cuerpo está cubierto por sombras impenetrables que la rodean como si fuera un vestido. Salomón es capaz de interpelar a cualquier demonio, los interroga rápidamente, los tortura y luego les da un trabajo. Cuando llega el turno de Abisu, descubrimos algunas cosas interesantes sobre su historia. En primer lugar, Salomón obliga a Abisu a pronunciar su nombre, ya que este conocimiento le otorgaba el poder de controlar a cualquier demonio. Abisu menciona 40 y asegura tener mucho más en diversas lenguas, posiblemente más de 10.000, así como infinitas formas. Al parecer, esos 40 nombres iniciales fueron suficientes para doblegar su voluntad. Ya bajo el control de Salomón, Abisu afirma que no duerme a causa de una maldición divina y que su obsesión es vagar por el mundo en búsqueda de mujeres a punto de dar a luz. Si se le da la oportunidad, le quitará el aire a los recién nacidos. No conforme, Salomón exige mayores especificaciones. Abisu asegura también que ella es la fuente de otras afecciones más modestas, como la ceguera, la sordera, el dolor de garganta y la locura. Asqueado por todo esto, Salomón ordena que Abisu sea colgada de su propio cabello en las puertas del templo, a la vista de todo aquel que pasara por allí, y determina que toda mujer embarazada que escriba el nombre de Abisu en un papiro, cuando esté a punto de dar a luz, hará que este demonio se mantenga alejada del niño por nacer. El tema de la envidia está fuertemente representado en el mito de Abisu. Al ser estéril, ella se empeña en hacer daño a las embarazadas, y ni siquiera el poderoso rey Salomón pudo mantenerla encerrada por mucho tiempo. Tal es así que en la Edad Media, la leyenda de Abisu continuó vigente como el demonio del parto, es decir, una entidad oscura que acechaba a las mujeres embarazadas durante el trabajo de parto. De hecho, varios folcloristas sostienen que algunas piezas de arte bizantino podrían representar a Abisu tratando de atacar a Jesús cuando era recién nacido. No sabemos con exactitud qué hizo Abisu para merecer semejante castigo del Hacedor, quien seguramente conocía de antemano lo que ella le haría a otras mujeres como consecuencia de este castigo. La mayoría de los estudiosos hacen hincapié en la envidia como impulsor de los hábitos detestables de Abisu, pero no van mucho más allá de eso, lo cual nos genera la pregunta paradójica: si Dios no le imponía el castigo de ser estéril, ¿qué hábitos horrendos hubiese adquirido? Número 3. Moloch es uno de los demonios más enigmáticos de los mitos bíblicos. En el libro del Génesis se habla de los amonitas, pueblo que adoró al siniestro Moloch. En Reyes se profundiza sobre este vínculo, atribuyéndole a Moloch el patronazgo de un culto siniestro que devoraba niños. Esta visión sería la que prevalecería en casi todos los grimorios y libros prohibidos de la Edad Media.
Posteriormente se relacionó a Moloch con los pueblos fenicios y cananeos, bajo los nombres de Malek, Molek y Milcom. En hebreo se lo pronunciaba Molek, evitando de este modo llamarlo por su verdadero nombre, Melek, oscura figura mítica relacionada con Melek Taus, el dios demonio. La antropología cultural contemporánea identifica a Moloch con los antiguos ritos de fertilidad, propios de pueblos donde era costumbre sacrificar al primogénito para asegurar la benevolencia de los dioses en la continuidad de la cosecha. La supervivencia de esta concepción ancestral del pago o el sacrificio de algo muy amado a la divinidad, como prueba de que ningún afecto o lazo humano está por encima de ello, reaparece más o menos encubierta en las tres religiones mosaicas y en la mayor parte de las cosmogonías paganas. Generalmente Moloch era representado como una figura humana con una cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como por ejemplo un báculo. También se le solía representar como un toro gigante. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce del demonio. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del demonio. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia. También se cuenta que los familiares tenían prohibido llorar, y cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles cartagineses creyeron que habían disgustado a Moloch, así que sustituyeron a los niños recién nacidos por sus propios hijos para el sacrificio, intentando compensar al demonio realizando el holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a sacrificar 300 en total. La enorme estatua de bronce estaba al rojo, y las tropas que sitiaban la ciudad asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. Número 2. Dentro de la mitología mesopotámica, la Mashtu era una criatura endemoniada de género femenino que dentro de las tradiciones de los pueblos de Sumeria era conocida también con el nombre de Dimé. Este demonio se le consideraba sumamente maligno, por lo que era muy temido dentro de la comunidad. La terrible Lamashtu fue considerada como la madre de todos los monstruos y por ende catalogada como la fuente de donde emerge todo lo ilícito e inhumano. Esta es considerada como una deidad sumamente maligna, monstruosa y aterradora, cuyo origen tiene lugar dentro de las profundidades de la demencia. La Mashtu es una soberana demoníaca, a la cual le rinden culto por los horrores que rondan al mundo y que ocurren generalmente durante la noche. Es llamada también la madre de los monstruos, dado las múltiples historias donde se indican que dentro de su útero se gestaron muchas estirpes de monstruos y entidades malvadas, las cuales se hicieron famosas. De su descendencia se citan como ejemplo dos tipos de monstruos muy conocidos, los famosos Tragos y los Gnoll, unas bestias mestizas que fueron las más conocidas dentro de los relatos contados, aunque al final de la cadena de su terrible descendencia cuentan muchísimas más criaturas, tantas que se hace imposible enumerarlas. La Mashtu es una deidad del mal la cual ejerce un control sobre las bestias, convirtiendo las sábanas en sitios oscuros y tenebrosos, provocando a su vez terribles pesadillas, robándole la paz contemplativa dentro de los sueños. Es un ser que produce la destrucción en todas las cosas a voluntad.
La crueldad de Lamashtu llegó a tal punto que cuentan que se desgarró el útero y elaboró un tipo de ritual diabólico donde se lo comió para poder ejercer un mayor control sobre los nonatos. De igual manera, varias de sus historias indican que el plato favorito son los niños, por lo que cuentan que se ha comido cerca de 1 millar de niños a los cuales primero secuestra y separa de sus familias de forma ilícita. Como madre, produce leche para amamantar, pero esta leche es agria y venenosa, por lo que el feto se envenenaría. Incluso cuentan que quien la beba corre el riesgo de ser transformado en alguna extraña criatura. Tiene la forma de poder matar a alguien con solo tocarlo o también con su aliento, lo que se ha determinado como principal causa de la mortalidad infantil, y quienes no mueren sufren constantemente de ataques a través de los sueños, generando terribles pesadillas. Lamashtu tiene como único fin originar el mal y crear el caos a cada paso, torciendo tanto la piel como los espíritus de varios seres a los cuales con su acción deforma. A Lamashtu no le importa construir grandes imperios, ni le interesa participar en guerras. Su único deseo es depravar a los mortales, alterando a la descendencia de los seres humanos sobre la tierra, construyendo un ejército de criaturas monstruosas que están al servicio de ella. Se dice que Lamashtu disfruta arruinando a los más inocentes, siendo los infantes los más vulnerables ante su ataque, ya sea vilipendiando su carne o impurificando sus mentes con macabros y perversos pensamientos. Cuentan que se le solía ofrecer a esta deidad diabólica un recién nacido que sea hijo de alguien distinto a la persona de la ofrenda. Este hecho era tomado como un sacrificio para proteger al propio vástago. Muchas de las historias que comprenden datos sobre niños que son cambiados, ya sean raptados o simplemente reemplazados por otros, son en realidad niños que fueron alterados por la terrible Lamashtu, los cuales parecen normales, pero durante la noche se transforman en monstruosidades. Se cuenta que la única forma de mantener a raya a esta monstruosa deidad es teniendo cerca un amuleto con la figura de Pazuzu, su consorte y enemigo principal. Número 1. Si son viejos suscriptores del canal, seguro sabrán que ya hemos hablado de este demonio en él. Además, recordarán que por cada pecado capital existe un demonio, ¿verdad? Bueno, este demonio junta no solo 1 ni 2, sino los 7 pecados capitales en él. Belial, también conocido como el Señor de la Arrogancia o el Hijo del Infierno, ha protagonizado los anales de la mitología y la demonología desde la Edad Media como uno de los 7 reyes del infierno. Este demonio no es solo poderoso, sino también horriblemente aterrador, asociado con la verdadera independencia, el orgullo y la autosuficiencia. Se destaca en la jerarquía infernal por su extrema peligrosidad y esencia podrida que posee. La presencia de Belial se remonta a los manuscritos del Mar Muerto, específicamente en la Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas, donde lidera proféticamente a los Hijos de las Tinieblas en una guerra cósmica. También se menciona en el apócrifo Testamento de los 12 Patriarcas, donde se erige como el opositor directo a Dios. Este demonio, cuya alma se describe como hedionda y vil, posee un interior sorprendentemente paradójico, lleno de gracia y dignidad, lo que según las leyendas lo hacía un habitante celestial antes de su caída. La ciudad de Sodoma y otras poblaciones tributaban culto a Belial, aunque la construcción de altares en su nombre nunca se atrevió a realizar. En la Edad Media, Belial se consideraba uno de los reyes del infierno, por ende un heredero potencial al gran trono infernal. Antaño fue un ángel, posiblemente un querubín que se unió a la rebelión liderada por Lucifer, precipitándose en la caída junto a él y sus seguidores, transformándose así en un demonio. No obstante, es tan rebelde y criminalmente corrupto que no le hace caso ni al mismísimo Lucifer. Su figura está también ligada a la sodomía, siendo adorado por los sidonianos. Además de su alma disoluta, borracha y enamorada del vicio, también es considerado patrón de los varones homosexuales, con esencia estéril y patrocinador de orgías y bacanales de exceso.
Según la tradición, Belial fue encerrado por el rey Salomón, quien lo sometió junto a sus legiones en una botella sellada con una piedra y la colocó en un pozo en Babilonia. El demonio se convierte en un ídolo vacío, proporcionando oráculos y siendo adorado por los babilonios. Su invocación, como se describe en el Ars Goetia, puede proporcionar riquezas a cambio de sacrificios de índole carnal, además de promocionar esterilidad y muerte a donde quiera que se lo llame. La oscuridad de Belial envuelve a cualquier incauto que se atreva a siquiera tener contacto con él. Oscuros testimonios testifican que las invocaciones de Belial terminaban en masacres y baños de sangre con mezclas de actos lujuriosos y ruines. A pesar de su oscuro linaje, Belial sigue siendo una de las figuras más intrigantes en la mitología demonológica, un recordatorio de la dualidad y complejidad de estas entidades que han cautivado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.